Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con María Gabriela Hernández. Ella es candidata del Partido Primero Justicia a la gobernación del estado de Monagas y además es abogado. En la segunda parte conversaremos con el economista Alberto Sobalbarro, quien además es integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenida, María Gabriela. Gracias por venir al programa. Vladimir, gracias, bueno, un placer. De verdad, gracias por asistir. Bueno, ¿por qué quieres ser gobernadora de Monagas? Cuéntanos. Porque quiero mejorar las condiciones de vida de todos en Monagas, y cuando me hice parlamentaria de todo el país. Mejorar las condiciones de vida en libertad, elevar la esperanza de la gente para que de verdad crea que nosotros podemos superar estos momentos oscuros, estos momentos, digamos, situaciones que nos tocaron vivir a estas generaciones bien duras para todos, donde estamos en una crisis humanitaria que en nuestro estado es sumamente severa desde hace ya bastantes años. No es ahora nada más cuando empezamos a revisar todo el tema de la crisis humanitaria desde la Asamblea Nacional, con el alimento y con la medicina, sino desde mucho antes. Ya Monagas venía padeciendo del tema del alimento y del tema de la salud, y lo veníamos padeciendo muy cruentamente. Y esto, aunado a la pérdida de nuestras libertades de hace 18 años, a la instauración de un sistema que consideré como abogada constitucionalista desde el mismo momento en que empecé a ver sus señales, consideré que era peligroso para la vida, que era peligroso para nuestra institucionalidad democrática. Inmediatamente me activé en la política, sin haberlo preparado, me fui preparando con el tiempo, pero me activé en la política para que entonces no solamente dar una demostración de que las nuevas generaciones podemos hacerlo y podemos hacerlo bien, sino que además con respeto a todos los que son nuestros derechos y nuestras normas constitucionales, nosotros podemos hacerle frente a la peor de las ignominias, como lo es esta dictadura que hoy tenemos. Una mujer gobierna el estado de Monagas. ¿Por qué ¿Perdón? una mujer gobierna el estado de Monagas? ¿Por qué otra mujer habría de hacerlo mejor? Una mujer que no es del Estado, que no conoce del Estado y que viene de gobernar un estado vecino del Tamacuro, con grandes deficiencias y una gran brecha de pobreza, pero sobre todo con un gran índice también de muertes del Tamacuro. Gobierna Monagas por las circunstancias políticas que hoy tenemos en el país. Hay un solo gobierno, una sola dictadura que impone todo cuanto le parezca para dominar al ser humano, para restarle sus libertades. Es por eso que hoy participo de las primarias. Y participo de las primarias. Cuando dije que iba para la gobernación es porque iba a haber primarias, porque Monagas no merece imposiciones. Monagas está rompiendo paradigmas con sus liderazgos políticos, tanto de todos los tiempos, todas las hegemonías políticas que han estado en nuestro estado. Y justamente por eso, porque hay primarias, decidí, bueno, voy a presentar mi nombre. ¿Está descartado el consenso en Monagas? Hay primarias, y mientras haya primarias, todos los candidatos nos comprometimos entonces a respetar los resultados. ¿Qué te diferencia de los otros candidatos de la oposición allá en Monagas? Mira, todos luchamos por un país libre y que retorne a la constitucionalidad y a la paz. Sin embargo, nos diferencia que las brechas generacionales, por una parte, las brechas generacionales y la forma de afrontar la política. Yo creo firmemente en la renovación, en la libertad, en la preparación de las nuevas generaciones. No pretendo estar en esto por siempre. Quiero en un momento determinado enseñar a otros a ser mejores ciudadanos, a convertir en una escuela de ciudadanía nuestras sociedades, porque creo que en la formación cívica, en la formación ciudadana, está la clave no solamente para nosotros retornar a un sistema de libertades, como lo dice nuestra Constitución, sino para evitar que nunca más una situación como la que estamos viviendo, de una dictadura criminal, vuelva a regir en nuestras vidas. ¿Qué garantía tienen ustedes de que van a movilizar realmente a los electores en unas primarias cuando, bueno, hay mucha gente cuestionando la decisión de participar? La esperanza, Vladimir. Hay mucho dolor en la población, hay mucho dolor, hay mucha frustración, hay mucha indignación. La crisis humanitaria ha llegado a niveles de que, por ejemplo, voy en una caminata y llego a una cola de un banco o de un supermercado y las personas mayores me abrazan llorando,
impotentes porque van a la ciudad a buscar dinero, no tienen cómo, no hay suficiente efectivo para darle, y cuando logran sacar un poco de dinero, con ese poco de dinero no logran comprar algo que puedan conseguir. La situación en nuestras ciudades, pero sobre todo en nuestros pueblos, es sumamente crítica. Están sufriendo mucho los ancianos, están sufriendo mucho los enfermos, están sufriendo mucho las madres que no tienen el suficiente control sanitario. No hay control sanitario. Ahora, ¿tú estás en condiciones hoy, María Gabriela, de ofrecerle a los monaguenses una mejor calidad de vida con la situación económica que vive Venezuela, con la crisis de ingresos que tenemos? No, no, te lo digo con toda sinceridad. ¿Qué le ofreces tú a los y yo creo monaguenses que eso lo agradece el venezolano y lo agradece el monaguense. Y cuando cada vez que voy a mis casas por casa o a las asambleas, se lo digo con toda sinceridad. No hay forma de mejorar en este momento en Venezuela la calidad de vida si no retornamos a un sistema de libertades, si no volvemos a un gobierno cívico, no militar, un gobierno que respete las libertades y que gobierne la Constitución. Y para eso me hago yo candidata, para eso me hago yo en las primarias, para esperanzar, para decirle a la gente que nosotros necesitamos de ciudadanos fuertes, esperanzados, que sepan que nos podemos quitar la dictadura por los medios democráticos, y medios democráticos es el voto, medio democrático es la protesta, medio democrático es la participación de las decisiones en la Asamblea Nacional, medios democráticos es la participación de la comunidad internacional y la activación de la comunidad internacional en el problema que hoy vivimos. Medios democráticos es solicitar ayuda, ¿por qué no? Cuando una madre tiene un hijo enfermo, cuando una madre no tiene cómo darle a los hijos, pues sin pena hay que pedir ayuda. Y nosotros desde la Asamblea Nacional y como en este momento como candidatos, como voceros de Monagas, estamos pidiendo ayuda, ayuda humanitaria, ayuda para la vida, porque nos estamos muriendo, nos estamos degradando en nuestros estados y en nuestros pueblos. Entonces, la primera acción que debe acometer cualquier líder en este momento en Venezuela es atender la crisis humanitaria, empezando por nuestros estados y por nuestros pueblos. ¿Tienen algunas cifras que indiquen esa situación social en el estado de Monagas, que muestren la crisis que tú describes? Te lo voy a decir como madre. De 50 niños que nacen en el Hospital Manuel Núñez Tovar, la mitad muere. La semana pasada estuvimos en el Hospital Manuel Núñez Tovar, 2 diputados, y después que hicimos un recorrido por todas sus deficiencias, quiero explicar lo que es el Hospital Manuel Núñez Tovar en Monagas. Ese hospital atiende a mujeres del Delta, a hombres y mujeres del Delta Macuro, atiende a ciudadanos, hombres y mujeres de Bolívar, atiende a ciudadanos, hombres y mujeres de Sucre. Ese hospital está absolutamente colapsado porque la red primaria de ambulatorios en el estado está absolutamente en ruina. Entonces el Hospital Manuel Núñez Tovar, por supuesto, está inútil, aparte de que no hay nada, y se instauró un sistema de pranato dentro del hospital, que son los que le venden a los pacientes los medicamentos y los insumos que hayan. Bueno, en el Hospital Manuel Núñez Tovar, después de hacer un recorrido por la parte de la atención al diabético, que es increíble cómo ha aumentado en nuestro estado y en nuestro país, sin posibilidad de adquirir la insulina. Por cierto que mi padre, que te ve todos los días, es insulinodependiente, y es una tragedia tener un familiar con diabetes hoy en el país. Los enfermos de diabetes, los enfermos renales, la unidad de diálisis del Hospital Manuel Núñez Tovar, el agua que recorre sus máquinas ya está contaminada. O sea, un enfermo de diálisis que va justamente a limpiar su sangre, lo que termina es contaminado. El área de niños, de atención al niño, yo admiro, y aquí le hago un reconocimiento tanto a los pediatras, trabajadores sociales y enfermeras del Hospital Manuel Núñez Tovar, que ven con indignación y con impotencia la forma en que no pueden tratar a sus criaturas. Y cuando finalmente entramos a la emergencia del Hospital Manuel Núñez Tovar, que ya se dieron cuenta los pacientes la semana pasada que estábamos 2 diputados recorriendo y haciendo las denuncias, los enfermos entraron todos como en angustia por decirnos cada uno su historia, por contarnos. Y en ese momento, pues entonces llegó la Guardia Nacional y como queriendo tapar el sol con un dedo junto con la milicia, nos sacan a los diputados y les gritábamos:
aunque nos saquen, la verdad está acá, la verdad la tiene cada paciente. Tenemos que hacer una pausa. Por aquí dice Chenca. Pregúntele a su invitada si no es una contradicción hablar de dictadura siendo candidata a elecciones regionales. Hacemos la pausa y responde María Gabriela Hernández. Por aquí también me dice alguien, buenas tardes, ¿por qué invitas a dar, cómo das espacio a personas que no son reconocidas internacionalmente como Asamblea Nacional Constituyente? Dice el Camilo. Mira, si yo estoy en contra del pensamiento único, de la hegemonía comunicacional, de la censura, de la exclusión, yo tengo que darle cabida, por razones de principio, a todas las opiniones y a todas las voces. Esa es la Venezuela que yo creo. Vamos a la pausa, ya venimos. En la que yo creo también. Bueno, continuamos con María Gabriela Hernández, candidata a la gobernación del Estado Monagas por Primera Justicia. Jesús Eduardo Jaime dice por aquí, yo no entiendo esta dictadura, te vas a TV, dices lo que te da la gana, 22 elecciones, 1.700.000 viviendas, 3,5 millones de pensionados. Lo mismo, más o menos el mismo sentido de Chenca. Pregúntale a su invitada si no es contradicción hablar de dictadura siendo candidata a elecciones regionales. No es contradictorio. Estas elecciones regionales, primero, no tienen fecha aún, tienen un año de retraso. Es un cronograma electoral que no lo conocemos. Ya el órgano electoral en 3 oportunidades ha suspendido procesos importantes que están en la Constitución y que es su obligación hacer. En este momento suspende las elecciones a los consejos legislativos, muy importante que no lo debemos olvidar, pero además se suspende un proceso revocatorio que estaba en la Constitución también después que la sociedad venezolana impulsó con sus firmas, con su ánimo y con su valentía hasta lo último ese proceso. Pero también la dictadura junto con el Consejo Nacional Electoral produce un evento constituyente, según ellos, contrario a la Constitución, llamada la atención por el mundo, por la Asamblea Nacional y por todos los demócratas de Venezuela, de que era un proceso que iba a acentuar las diferencias políticas, que iba a profundizar la crisis social, pero que además era contraria a la Constitución. Hecho eso, se conspiró por parte de María Gabriela Hernández hoy acá en tu programa, y porque lo he dicho miles de veces en la Asamblea Nacional, sino porque hoy el mundo entero está diciendo que esto es un gobierno que no tiene las formas democráticas, pero mucho más aún es un gobierno que está en su esencia encriptado por la criminalidad. Tenemos preguntas de la audiencia, vamos a tratar de responder rápidamente. Felipe Romero, que habla del efectivo de Lilian. Sí va, demuestra tu objetividad y la falta de quórum en la Asamblea Nacional. Te pregunta por estos dos temas. Fíjense, la Asamblea Nacional, es inexcusable que no haya habido quórum el martes pasado. Sin embargo, debo recordar que estas son épocas donde la Asamblea Nacional entra en receso y se convoca a la comisión delegada. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, está en la posibilidad de convocar a las sesiones cuando así lo considere conveniente a todos los diputados. Y me aprovecho para recordar que nosotros, la mayoría de los miembros de esa Asamblea Nacional son personas que venimos del interior de la República. Nosotros tenemos más de un año donde no nos podemos montar en avión, por lo menos desde Monagas. Yo viajo 7 horas en carretera todas las semanas en mi vehículo, 7 horas para venir y 7 horas para ir. Los diputados no reciben un salario desde hace ya año y medio. Los diputados han dado una lucha increíble. Ha roto paradigmas con lo que significa la actuación de un diputado, porque los diputados hoy en día de la Asamblea Nacional no solamente que están haciéndolo de corazón y entregando la vida por esta situación, sino que desde que llegamos nos hemos convertido en unos dadores de esperanza, en unos dadores de ánimo para que el pueblo venezolano termine de levantarse en rebelión contra la dictadura. Ajá, y el segundo tema, el tema del dinero de Lilian, aquí dice Felipe Romero. No tengo conocimiento. Bueno, aquí hay otros comentarios. Hay que tener estómago de samuro para soportar entrevista con ese palangrista. Me dice aquí la tropa antigolpe, pero ahí estás pegado viendo el programa, caramba. Ajá. Yo voté porque fueran diputados, no candidatos a nada. Respeten mi voto, defiendan la Asamblea y ejerzan su cargo, dice Marielda Requena. La Asamblea la hemos estado defendiendo y en ningún momento que se contrarían la Constitución y los derechos humanos. Esos dos artículos entrañaban una rebelión, y es una rebelión cívica, una rebelión del ciudadano. Hoy en día, gracias al trabajo de la Asamblea Nacional, más del 80% de la población reconoce que no estamos ante un sistema democrático y reconoce que quienes hoy están en el gobierno delinquen
delinquen cuando violan los derechos humanos, cuando persiguen, cuando cortan toda posibilidad de canales humanitarios, están matando a la ciudadanía. Y hacerlo desde cualquier espacio es positivo. Aparte debemos recordar también que cuando nosotros fuimos electos, nuestros suplentes fueron electos con nosotros. No se abandona ningún espacio cuando nosotros aspiramos, todo lo contrario, fortalecemos el sistema democrático de quienes estamos dando una lucha por restaurar la democracia en Venezuela. ¿Qué ha dejado bueno y qué ha dejado de malo el chavismo en Monagas? De bueno, el chavismo, no, sino Chávez. Yo siempre lo reconozco y el César lo que es del César. Chávez hizo que el ciudadano más humilde conociera su Constitución, la conociera y la manejara. Y eso es importantísimo. Si hago un balance, eso sería lo más importante. Ahora, ¿qué ha dejado? Mira, el hambre. Yo estuve en Caripito, me dijiste que conocías Caripito. Sí, Estuvimos en Caripito la semana pasada, sí, en una zona que se llama El Rincón, es una zona muy popular de allá. Ella fue alcalde de Numa. Sí, preso político. Fue el primer preso político de Maduro, el profesor Numa Rojas, y hoy también otro profesor está privado de libertad por persecución política, que es el profesor Joel Bellorín. Estuvimos en Caripito y estábamos haciendo un trabajo sobre el tema de los CLAP y del alimento. El coordinador de los CLAP en el estado Monagas declaró la semana pasada que el CLAP era para ellos un instrumento político para reelegir al gobierno regional. Eso es una confesión de un crimen. Esa es una confesión de un crimen y les voy a decir por qué. La mayoría del monaguense no tiene acceso a los alimentos, pero aquellos que pueden tenerlo, por ejemplo, en Caripito, los están midiendo, miden su masa muscular para venderle el CLAP. Para venderlo, no para entregarlo gratuitamente, sino para venderlo. Le miden la masa muscular y lo pesan. Cuando ya han tenido una masa muscular, los vuelven a pesar y los vuelven a medir. Si ya han recuperado parte de esa masa muscular, ya no son objeto, no pueden volver a adquirir el CLAP. Pero además, en los ejercicios militares absurdos y ridículos que hicieron la semana pasada, para proteger una soberanía cuando en el estado de Monagas no había ni gasolina, ni alimento, ni dinero en ninguna parte, ni luz, como no hay en este momento en Maturín. Bueno, cuando todas esas personas que llevaron para allá, las llevaron bajo el ofrecimiento de un CLAP. Bueno, esa persona, que es el responsable de la entrega de los CLAP allá en el estado, declaró eso. Eso es una confesión de delito, es una confesión además de un delito de lesa humanidad, porque está diciéndole a la gente que solamente te entrego comida si te subordinas y te sometes a mis designios políticos. Y eso es violatorio de todo derecho humano y no podemos aceptar eso. Tenemos que rebelarnos y si en algo contribuye mi lucha, mi palabra, mi trabajo por el estado de Monagas y por el país, es para que no nos dejemos someter. Al fin alguien que habla coherente y no hace promesas demagógicas. Hay otros que ofrecen a Narnia, el país es otro, dice Miguel Velázquez por aquí. ¿Por qué tú y no otra persona para ser gobernadora? ¿Qué te diferencia? Como diputada no lograste nada, te dice Ofranis Ramos. Wow, mira, en varias asambleas antes de este proceso de convocatoria de primarias les decía a los médicos, a los ingenieros, a todos, postulémonos todos, postulémonos gente de bien, postulémonos personas que aún tengamos las fuerzas, que tengamos las ganas y que tengamos la valentía y el coraje para enfrentar esto. Hacerlo es una cuestión de honor y de compromiso con la gente, porque hay muchos que ya no lo pueden hacer, hay muchos que ya no tienen la fuerza, hay muchos que no tienen el valor, hay muchos que se refugian o digamos, decantan en el miedo. Y pedía que todos nos hiciéramos parte de la política. Si algo quiero yo para un futuro cercano en Venezuela, es escuelas de ciudadanos, escuelas de políticas, donde nuestros jóvenes que están tan activos, que están tan entusiasmados, que están tan preocupados, que están tan conmovidos por lo que está pasando en el país, los que se quedan y los que se han ido pero que quieren regresar,
Bueno, que ellos también se formen para la política. Por cierto, tenemos que que favorecer la generación de relevo en la política. Yosmar Enrique dice, saludos, nadie habla sobre la salida en masa de venezolanos del país, quedando solo el país para ellos, dice. No, es terrible, es terrible. Y en Monagas tenemos una deserción de jóvenes increíble. Pero eso, más que la salida de los jóvenes del país y de familias enteras en búsqueda de oportunidades, en Monagas te puedo hablar, por ejemplo, de los institutos pedagógicos, cómo ha habido deserción de los muchachos que se están formando. El instituto pedagógico de 14, 15 mil estudiantes que podía tener hace unos 5 años, hoy apenas llega a los 4.000. Eso es en los institutos superiores. Pero si nos vamos a los colegios, Vladimir, es aún más doloroso. En los colegios, en los pueblos, la deserción escolar es muy peligrosa. Propuestas concretas para todos estos problemas que has descrito. Atención a la crisis humanitaria de primero. Cómo absorber nuevamente en el sistema escolar a los niños, atrayéndolos con mayor atención y atrayéndolos con la alimentación que puede darle el Estado, que no la pueden tener hoy en los hogares porque los hogares no tienen los suficientes ingresos para alimentar a toda una familia. Y con respecto al tema de salud, muy responsablemente digo que colocaría los recursos de esta área en la atención de las madres para que sus embarazos estén controlados y no lleguen ya al momento de nacer un bebé, como están naciendo hoy con tantas deficiencias, con tanto índice de mortalidad, porque no tuvieron la suficiente atención durante su gestación. ¿Qué pasará si pierden la mayoría de las gobernaciones? ¿Reconocerán los resultados? Fran Eduardo. Mira, las primarias nos va a permitir, con candidatos unitarios, en las 23 entidades federales, en los 23 estados va a ganar la unidad. Vamos a tener candidatos de la democracia en los 23 estados. Y como gobiernos federales, como liderazgos federales, desde allí vamos a hacer una gran fuerza para la rebelión cívica que requiere el país desplazar a la dictadura. Tú eres de Primera Justicia. El gobierno acusa a Julio Borges de traición a la patria por apoyar que haya una intervención en Venezuela, de acuerdo a lo que ha dicho dirigentes de la Asamblea Nacional Constituyente. Todo lo que ha dicho Julio Borges junto con todos los diputados es que necesitamos ayuda humanitaria, ayuda para la vida. Y eso lo hace un buen padre de familia, eso lo hace un buen líder. Aquí dicen, muchos venezolanos malagradecidos no tienen la idea del peligro que se ponen personas como tu invitada, dice Pepe Sánchez. Sabemos que no es un privilegio, estar en esta posición, sabemos de los peligros que la dictadura entraña y sin embargo estamos dispuestos a dar la vida por Venezuela. Por fin una invitada de tu programa que habla la verdad de un Estado que es la realidad de un país. Esa señora no se acuerda de cómo diputados sí han hecho, pero lo que han hecho es mandar a matar gente, dice Porfirio Ruiz. Lo que hemos hecho es abrirle los ojos al país con mucha responsabilidad. Decirle al país que estamos ante un gobierno que mata, estamos ante un gobierno que mata de hambre, que mata de desidia a la gente, que estamos ante un país que ante un gobierno que ha utilizado las estructuras del Estado no para servir al ciudadano, sino para servir sus propios intereses criminales. Eso es lo que hemos hecho, y tendremos que seguirlo haciendo. Te agradezco mucho que hayas venido al programa, María Gabriela. Gracias, Vladimir. Gracias, María Gabriela Mucha esperanza para todos. Muchas gracias por haber venido. Y luego de haber conversado con María Gabriela Hernández, candidata a la gobernación del Estado de Monagas por PJ, nosotros vamos a hacer la pausa y venimos con Alberto Sobalbarro, quien es economista y además integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya venimos.